Como una iglesia llena del Espíritu Santo se ve. This is a great picture of a healthy church that has a very high view of the Word of God and a very high view of Jesus. Aquí vemos una iglesia de que es una iglesia sana, de que tienen gran estima a Dios y al Señor Jesucristo. Does Grace Community Church have a high view of the Word of God and of Jesus Christ? Él hace la pregunta que si Iglesia Comunidad de Gracia tiene en alta estima al Señor Jesucristo y a su palabra. Amen. Yes, yes. Yes. I know Roberto pastors his church based on the Word of God. Él sabe que, verdad, nosotros lideramos la iglesia conforme a la palabra de Dios. And wants to preach the purity of God's Word. Y quiere predicar puramente la palabra de Dios. This church in Thessalonians had a lot of suffering going on, and as we will see, a focus on the return of Jesus Christ. Esta iglesia de Tesalónica estaba sufriendo mucho, estaba bajo mucha persecución, pero tenía un enfoque en la venida de nuestro Señor Jesucristo. I believe Grace Community Church can learn a lot from this church and grow to be the church that God desires you to be. Él cree que Iglesia Comunidad de Gracia puede aprender mucho de esta iglesia y podemos llegar a crecer para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. One of the things we can learn from this church is to keep a vertical view, a vertical perspective of the great expectations of the return of Jesus Christ. Algo que aprendemos de esta iglesia es a tener una visión vertical, ¿verdad? Can you say that again? I'm sorry. Which part? After vertical view. Okay. After vertical view, I put perspective with great expectations of the return of Jesus Christ for His church. Y a estar con esa expectativa, ¿verdad? Y tener esa perspectiva de que nuestro Señor Jesucristo vendrá un día más por su iglesia. Okay, so do you want to read the 1 Thessalonians Yes. chapter 1? Roberto's going to read 1 Thessalonians chapter 1. And what do I read? Verses only 2 and 3? 1 through 10. 1 to 3. Okay. Just go and then we're going to pray. Ok, vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 10 y después vamos a orar. So after I finish prayer, I'll hand it over to you. Okay. Okay. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos, hermanos? Si gustan, nos ponemos de pie para esta parte de la lectura. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, hermanos. Vamos a venir en palabras de oración. Padre, le damos gracias por este privilegio de estar acá reunidos. Oramos, Señor, que usted use a Pastor Paul de una manera muy especial y que bendiga a la iglesia, Señor, esta tarde. Lo alabamos, Señor, le damos a usted toda honra y toda gloria, Señor, porque usted es bueno, para siempre su misericordia. Bendiga a la iglesia esta tarde, Señor. Bendiga nuestras vidas, Señor. Aliméntenos con su palabra, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de sus labios, de su boca, Señor. Y necesitamos, Padre, escuchar su palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Okay, you may be seated. Sí, puede tomar asiento.
I'm going to say one more thing before I start. I would love for us to get together, Grace Community Church and North Glen Community Church, for a worship service sometime soon, just to get together for our praise bands, to get together like we did Good Friday and do that again. Como hicimos aquel viernes, él quisiera de que tuviéramos otro servicio, hermanos, o tal vez un día viernes, donde ambas iglesias podamos adorar a Dios juntos, dice. All right. Okay. Let's look at chapter 1, verse 1. Paul, Silas, and Timothy. These are the authors of the book of Thessalonians. El versículo 1 nos dice que Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Pablo fue el escritor, hermanos, de esta carta. And just like Grace Community Church was a plant church, Paul and Silas planted this church on his second missionary journey. Y de igual manera como nosotros fue una iglesia que se plantó, dice él, Pablo, juntamente con sus acompañantes, plantaron esta iglesia en su segundo viaje misionero. When Paul wrote this letter to the church, they were very young. They were only a year old, just like you are all only 5 years old. La iglesia en Tesalónica solamente tenía un año, hermanos, desde que se había plantado. Era una iglesia más joven que nosotros, ¿verdad? De que ya tenemos 5 años. And Paul preached God's word for 3 Sabbaths in this church, and we see that in Acts 17:2. Pablo predicó por 3 días de reposo en la sinagoga. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Because of the great persecution on the church, Paul and Silas had to leave the Thessalonian church, and that's in Acts 17:10. En el capítulo de Hechos 17, versículo 10, vemos de que Pablo tiene que salir de la ciudad de Tesalónica, hermanos, por la gran persecución que había contra él. And Paul sent Timothy back to encourage the new believers, and it was Timothy's report to Paul that inspired him to write this letter while in Corinth. Pablo mandó a Timoteo a que fuera a ver cómo estaban los cristianos y fue esa visita de Timoteo, a Tesalónica, lo que inspiró a Pablo a escribir esta carta mientras él estaba en la ciudad de Corinto. The rest of chapter verse 1. To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. El resto del versículo dice a la iglesia en Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. This is the only time that Paul he usually puts in Christ, he put in God the Father and the Lord Jesus Christ. Pablo casi siempre habla de estar en Cristo, pero aquí habla de estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. And this is a New Testament model church. As we look at this church, let's see how Grace Community Church is presently doing and where you need to make some possible changes. Al mirar esta iglesia, podemos ver nuestra iglesia y ver dónde Dios quiere que nosotros cambiemos, porque esta es una iglesia modelo, ¿verdad?, para nosotros. The rest of verse 1 says, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. El resto del versículo 1 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Paul greets the church with great encouragement by the amazing gifts of grace and peace. Pablo saluda a la iglesia animándole, ¿verdad? Recordándole de toda la gracia que ha recibido de parte de Dios. These gifts come from the throne room of heaven. Estos regalos de gracia vienen desde el trono celestial. Think for a minute the gift of grace. Piense por un minuto del regalo de gracia que Dios nos ha dado. That saved us. Que nos salvó. Think for a moment the peace that we have with God. Piensa en la paz que hoy tenemos con Dios. If we have been saved by the grace of God, we can have the peace of God and peace with God. Si hemos sido salvos por la gracia de Dios, podemos tener la paz de Dios y podemos estar en paz con Dios. Pray for those who don't have the saving gift of grace and peace. Debemos orar por todos aquellos de que no tienen ese regalo de gracia y de salvación en su corazón. If you don't have the grace of God, you can't have the peace of God. Si no tienes la gracia de Dios, no puedes tener la paz de Dios. Or peace with God. No puedes tener paz con Dios tampoco. Because we are saved by grace through faith. Porque somos salvos por gracia por medio de la fe. So, no grace, no peace. Si no tenemos la gracia, no podremos tener paz. So we must pray for those to receive
God's grace. Debemos orar para aquellos que puedan recibir la salvación por gracia. Because everybody needs peace with God so we can have the peace of God. Todos necesitamos estar en paz con Dios para poder tener en nuestro corazón la paz de Dios. Okay, verse 2. El versículo 2. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. These next two verses give us a picture of what the church is meant to look like. Estos versículos nos dan una imagen de cómo la iglesia debe verse. A healthy church should be thankful and prayerful. Una iglesia sana debe ser una iglesia que esté constantemente orando y dando gracias a Dios. And I know Grace Community Church is a praying church. I know that. Y él sabe que nosotros, ¿verdad?, constantemente tenemos servicios de oración. So don't ever stop praying. Keep praying pray without ceasing. Nunca dejemos de orar, ¿verdad? Pero la Biblia nos exhorta a orar sin cesar. And remember, we are the church, not the building. Y recuerde que nosotros somos la iglesia, no este edificio, hermanos. So I want to ask you a question. How many are thankful for the blessings that God has given you? Él va a preguntar, ¿cuántos de ustedes están agradecidos por las bendiciones que Dios les ha dado? Every day. Todos los días. Are you thankful to God even in the rough, regardless of your circumstances? ¿Usted está agradecido con Dios aún en las difíciles, en medio de cualquier circunstancia? How is your prayer life? ¿Cómo está su vida de oración? Prayer that you in the prayer closet. ¿Cómo está usted orando, verdad, en su aposento, en su cuarto, verdad? How much time do you give to God in intimate prayer? ¿Cuánto tiempo le da usted a Dios en la semana para oración íntima con él? Prayer starts with us one-on-one with God. La oración comienza con nosotros, estando a solas con Dios. Do you pray for your church, for your pastor, interceding for each other? ¿Oran por la iglesia, por su pastor, interceden los unos por los otros? Do you make corporate prayer a priority? ¿Hace venir a orar con la iglesia todos juntos una prioridad en su vida? So a model church will be thankful and prayerful. Una iglesia modelo es una iglesia que está constantemente dando gracias y también está constantemente en oración. Verse 3 gives the church three more very important attributes. El versículo 3 nos da tres atributos muy importantes de una iglesia sana. Remembering without ceasing your work of faith. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre vuestra obra de fe. Faith always leads to works. La fe verdadera siempre nos lleva a buenas obras. James 2:18. Santiago 2:18. Gracias, hermana. I'll read it. Yeah. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Till there or No, verse? just one verse, really. Okay, hasta ahí estamos bien. Tell Gracias. her to go back to 18. Puede regresar al 18, hermana. Yes, a man may say you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Okay, so James 2:26 says, faith without works is Dead, muerto. La fe sin obras es muerta, ¿verdad, hermanos? right works do not produce saving faith, but saving faith produces works. Sabemos que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, pero si venimos a Cristo y experimentamos la salvación, las buenas obras son el fruto de nuestra fe. We don't work for our salvation. Our faith compels us to do the work of the Lord because we love Him. No trabajamos para ganarnos nuestra salvación. Cristo la ganó en la cruz, pero nuestras obras demuestran nuestra fe y nuestro agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Followers of Jesus should be willingly and joyfully
doing the work of the Lord. Los seguidores de Jesús debemos estar de nuestra propia voluntad y con mucho gozo haciendo el trabajo del Señor. Back to 1 Thessalonians 3. Regresemos a 1 Tesalonicenses 3, hermanos. The second thing we see is labor of love. Lo que vemos aquí, la segunda cosa es que ellos hacían un trabajo de vuestro amor, dice la Biblia. The church is a family of love where we serve one another. La iglesia es una familia de que nos amamos y nos servimos unos a otros. Love is a great motivator to do the work of the Lord. El amor debe ser nuestra gran motivación para hacer el trabajo del Señor. The hard work. Aún el trabajo difícil, hermanos. When you love someone, you labor. The labor you do is done willingly. Cuando amamos a alguien, el trabajo que hacemos lo hacemos de nuestra propia voluntad. Let me ask you a question. Is your labor in the Lord done in love? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es su trabajo en la obra del Señor hecho en amor? Or are you kicking and screaming, complaining, or just having a bad attitude in your labor to the Lord and to each other? ¿O es usted los que dan patadas y gritos y estamos renegando todo el tiempo por el servicio que estamos haciendo al Señor? 1 Corinthians 15:58. Primera de Corintios 15:58. My first pastor gave me this verse when he went on missions to Brazil, and he had to leave the church because he was called to take his family and go. And he sent me a letter, and this is the scripture that he gave me. Dice que su primer pastor fue llamado a ser misionero en Brasil, entonces él se fue con su familia a vivir en ese país y le mandó una carta, dice, y cuando le mandó la carta le dejó ese versículo. Por favor, póngalo en la pantalla, hermana. En la carta que le escribió al pastor. Therefore, my beloved brothers, be you steadfast, unmovable. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Everything you do for the Lord in love is not in vain. Todo lo que hacemos por el Señor, cuando lo amamos a Él, todo nuestro trabajo no es en vano. And back to verse 3. Regresemos al versículo 3. The third thing that we need to do as a church is patience of hope. La tercera cosa que tenemos que hacer es constancia en la esperanza. Specifically, as it says here, in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Especialmente, como dice aquí, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Our greatest joys and hopes are in the future. Nuestra gran gozo y esperanza está en nuestro futuro con el Señor. With a confident expectation of the return of Jesus for His church. Con nuestra confianza, ¿verdad? Esperanza bienaventurada del día que Cristo venga por su iglesia. I'm going to give you some scriptures here. 1 Peter 1, 3 through 4. Nos va a poner primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, which according to His abundant mercy has begotten us again to live hope, to a lively hope, a living hope by the... que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. We have a living hope in Jesus Christ. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. The resurrection of Jesus Christ from the dead. I read it right now. Read that? Okay. To an inheritance incorruptible and undefiled. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. And that fades not away, reserved in heaven for you. Reservada en los cielos para nosotros. Okay, 1 Peter 1:13. Primera de Pedro 1:13. We gird up the loins of your mind, be sober. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. And hope to the end of the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Romans 8:23 and 24.
Romanos 8, 23 y 24. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Even we ourselves groan with ourselves, waiting for the adoption, Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, to wit, the redemption of our body. esperando la adopción de nuestro cuerpo. For we are saved by hope, but hope that is seen is no hope, not hope. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. For what a man sees, why does he yet hope for? Porque lo que alguno ve, ¿ha de esperarlo? Okay. But if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Okay, Titus 2, 11 through 14. También Tito 2, 11 al 14. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, righteously and godly in this present world, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, looking for that blessed hope aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y we have a blessed hope, tenemos una esperanza bienaventurada and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, y ya lo había dicho antes, ¿verdad? La venida de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, who gave himself for us that we might redeem us from all iniquity, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. if we serve just for the here and now, we will get disappointed and may even feel like giving up. Si nuestro servicio o nuestra vida la vivimos solo para el ahora, podemos sentirnos desanimados y podemos sentir que ya no tenemos ánimo para seguir adelante. Our great hope is in the return of Jesus Christ to take the church home. Nuestra gran esperanza es el día que Cristo venga y nos lleve a un lugar mejor, ¿verdad, hermanos? Que nos lleve a casa. This journey in life is not a sprint but a marathon race. Nuestra carrera nuestra vida en este mundo, perdón, no es una carrera donde vamos rápido, ¿verdad? Sino una carrera que vamos con paciencia. This church in Thessalonians lived in the hope of the return of Jesus Christ. Esta iglesia de Tesalónica vivía esperando la venida del Señor Jesús. I'm going to read every chapter in 1 Thessalonians finishes with about the return of Jesus Christ. Quiero que leamos todos los versículos finales de cada capítulo de Primera de Tesalonicenses y miremos cómo termina con una esperanza de cuando Cristo venga. 1 Thessalonians 1:10. Veamos Primera de Tesalonicenses 1:10. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, which delivered us from the wrath to come. que nos libra de la ira venidera. 1 Thessalonians 2:19. Primera de Tesalonicenses 2:19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? Are not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? ¿No sos vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Okay, 1 Thessalonians 3:12 and 13. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y And para con todos. Go ahead, sorry. And toward all men, even as we do toward you. Y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. To the end may establish your hearts blameless in holiness before God, even our Father. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, And at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
1 Thessalonians 4:13 Primera de Tesalonicenses 4:13, hermanos. through 18. 13 al 18. But I would not have you be ignorant, brothers, concerning them which are asleep. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. You want me to read it? Oh. Yeah. Voy a leer yo, hermanos, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. You can read 5:23 too. Ok, y vamos al último, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Paul taught this church to focus on the hope of the return of Jesus Christ for the church. Pablo le enseñó a esta iglesia a enfocarse, ¿verdad? Y en la esperanza bienaventurada que tenemos cuando Jesús regrese. How about you? Is your hope in the promised return of Jesus Christ? ¿Qué tal de nosotros, hermanos? ¿Está nuestra esperanza en el día que Cristo venga por su iglesia? To take you home in heaven with him? Llevarnos, hermanos, al cielo juntamente con Él. We need to have a vertical focus. Necesitamos tener un enfoque vertical. In verse 3, we looked at the importance of living by faith, hope, and love. En el versículo 3 del primer capítulo vimos la importancia de vivir, hermanos, con esa esperanza, ¿verdad? Y con ese amor y con esa constancia. This reminds me of 1 Corinthians 13:13. Dice que esto le recuerda a él de 1 de Corintios 13:13. You put it there. Though I speak 13:13, el versículo 13. 13:13. I'll read it if you want. Okay, got it. Ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. You will grow in faith, hope, and love when you focus on the Lord's return. Creeremos, ¿verdad?, en fe, en esperanza y en amor cuando esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verse 1 Thessalonians 4 and 5 shows us what the gospel is and what it does. Estos versículos 4 y 5 nos enseñan lo que el Evangelio es y lo que hace en nuestras vidas. 1 Thessalonians verse 4, 1-4. El capítulo 1, versículo 4 de Primera de Tesalonicenses, hermanos. Knowing, brothers, beloved, your election of God. Porque conocemos, hermanos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. We are chosen by God. Hemos sido elegidos por Dios, hermanos. When did God choose you? ¿Cuándo Dios lo escogió a usted? Look at Ephesians 1, 4 through 6. I think she'll put it on the screen. Veamos Efesios 1, 3 y 4. Ephesians 1, 4 through 6. Is that it? Versículo 4, perdón, al 6. Gracias. According to as he has chosen us in him before the foundation of the world. Aquí dice que según nos escogió en Él, en Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. God chose you before the foundation of the world, and that takes away all human boasting. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo y eso puede quitar todo orgullo, ¿verdad? De humano. Nothing you did saved you. Nada que hagamos hecho nos salvó. Jesus said in John 15:16, you did not choose me, I chose you. El Señor Jesús dijo en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Okay, let's go to verse 5. El versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Okay, did you Yeah, I read it, You yes. read it? Okay. So the gospel comes with power. El Evangelio viene con poder.
And that power lives in you and me. Y ese poder vive en usted y vive en mí. The gospel comes with the Holy Spirit, the sealing of the Holy Spirit. El evangelio viene con el sello del Espíritu Santo. And the Holy Spirit will convict us of our sin. El Espíritu Santo nos convence de pecado. And then we repent and draw near to Y God. luego nos arrepentimos y nos acercamos a Dios. Verse 6. Leamos el versículo 6. You can read it. Ok, lo voy a leer, hermanos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. The gospel produces model lives. El Evangelio produce esas vidas dignas de ser imitadas, ¿verdad? Una vida que es un modelo a seguir. Number one is the imitation model. Aquí vemos un modelo a imitar. And you became followers of us and of the Lord. Aquí dice Pablo, ¿verdad? Viniste a ser imitadores de nosotros, dice, y del Señor. Paul was calling them to imitate him, Timothy and Silas, because they were walking with Jesus. Pablo le dijo a los tesalonicenses que imitaran la vida que habían visto vivirlo a él, a Silvano y a Timoteo. Philippians 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. And in 1 Corinthians 11:1. Primera de Corintios 11:1, donde dices 1 Corinthians 11:1. sed imitadores de mí como yo de Cristo. I know it already, so I said it. Oh, you already said it? Yes. Okay. Yeah. Walk as you have us, for example. So this is boldness that Paul had, saying, to follow me because I'm following Jesus. Pablo tenía la valentía de poder decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Okay, now 1 Thessalonians 9 and 10. Quiero que veamos los versículos 9 y 10 ahora de nuestro capítulo 1. Where did I put 7 and 8? Anyway, let me go back to 7 and 8. I haven't did that. So that you became examples to all Macedonia. What is it? Macedonia. Macedonia. Yeah. Macedonia, Yeah. yes. And Achaia, who believe. Bueno, dice el 7, perdón, hermanos. De tal manera dice que habéis sido ejemplos de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. This church became an example to their community and to the world. Esta iglesia pudo ser un ejemplo para su comunidad y para el mundo. Is Grace Community Church being an example to our community? Como iglesia, podemos decir que estamos siendo un ejemplo para nuestra comunidad, hermanos. Are we walking like Jesus and reaching souls for Jesus Christ? Estamos caminando como Jesús y alcanzando almas para Cristo, hermanos. This is what Jesus has called us to do. Go and make disciples of all nations. Jesús nos Baptizing. Go ahead. ha llamado a ir y a ser discípulos en todas las naciones, bautizándoles. So it's great to come and gather together. This is the huddle. Es muy bueno que vengamos, ¿verdad? A unirnos, hermanos. Esto es cuando nos unimos, ¿verdad? When you watch football, do you watch just the huddle? Cuando ven un partido de fútbol americano, dice que ellos hacen el huddle donde se unen todos, ¿verdad? No, you break, you call the play, and you go do it. Pero no solo vemos que hacen eso, sino que después se separan y salen, ¿verdad, hermanos? A hacer lo que se llevó a cabo, lo que se planeó. The church is called to go out into the community, La to iglesia- reach people for Jesus Christ. La iglesia es llamada, ¿verdad?, a alcanzar a nuestra comunidad, a nuestros amigos, los que el Señor pone a nuestro alrededor para el Señor Jesucristo. And one of the ways that you have partnered with us is when we have the food pantry once a month, when we get to reach our community and feed them food. And I know Marvin gets to pray for a lot, Pastor Roberto. We get to touch the community with physical food and spiritual food. Dice que cuando ellos hacen el food pantry, ¿verdad?, y nuestro hermano Marvin está ahí al frente de ese ministerio,
Usted sabe que muchas veces la gente viene y pide oración, hermanos, y en ocasiones hasta lloran cuando uno ora por ellos ahí, de tantos problemas que hay en nuestra comunidad. Así que Él nos motiva a participar en eso también, ¿verdad? So we want to stay focused on how we can reach our community for Jesus Christ. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en las necesidades que tiene la comunidad de conocer a Cristo. Verse 8. El versículo 8. For from the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia, but Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out so that we do not need to say anything. Porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. This church was doing the work of the Lord, laboring in the Lord, and Paul made the comment that he didn't have to say anything. Pablo dice que esta iglesia estaba trabajando de tal manera, ¿verdad?, sirviendo a Dios en medio de su comunidad, de que Pablo no tenía necesidad de hablar nada más, dice. That's the ultimate compliment when the pastor of the church sees his church going out, and it's just this is a very high compliment to the church that they are doing the work of the Lord. Este es el elogio más grande que le podían dar, ¿verdad? Y dice que un pastor siente una gran satisfacción en su corazón cuando ve la iglesia, ¿verdad?, salir y vivir la palabra en medio de nuestra comunidad. And when we reach our community for Jesus Christ, souls will be saved. Y cuando nosotros salimos, ¿verdad?, a proclamar la verdad de Dios en nuestra comunidad, almas serán salvas. Okay, let's go to verse 9. Vayamos al versículo 9, hermanos. For they themselves declare concerning us what manner entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. They turned away from their idols, their sins, and they turned towards God. That was the past and repentance. Ahí vemos el pasado de ellos y su arrepentimiento. Ellos dejaron sus pecados, dejaron sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. And this church served the living and true God. That's the present. What we're doing right now. We are serving and living for Jesus Christ, serving Him. Nosotros, ¿verdad?, como ya personas que nos hemos arrepentido, debemos estar viviendo, ¿verdad?, y sirviendo al Dios vivo. And verse 10. Y el versículo 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. This church was waiting for Jesus to return from heaven, future. Esta iglesia esperaba que Jesús regresara regresara a la tierra, ¿verdad? Ellos estaban con esa esperanza hacia el futuro. But we don't wait for Jesus just sitting around waiting. We wait for Jesus by doing the work of the Lord. Y nuestra espera por Cristo no es una espera pasiva donde no hacemos nada por Él, sino que activamente le servimos esperando su venida. And then the next part of verse 10, the basis of our waiting for Jesus is because of His death and resurrection, we have the hope, the blessed hope. Nuestra esperanza en la venida de Cristo, ¿verdad?, es porque Él resucitó de entre los muertos y tenemos esa esperanza bienaventurada de que un día vamos a resucitar. There is no hope for the church without the death and resurrection of Jesus Christ. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, como iglesia no tuviéramos ninguna esperanza. And Jesus delivers us from the coming wrath. Y Jesús nos libera de la ira venidera. The great tribulation, the 7 years that we see that in Revelation, from Revelation 6 to 18. Vemos que viene una gran tribulación en Apocalipsis capítulos 6 al 18. This Thessalonian church is a great picture, an example of what a healthy and productive church looks like. Esta iglesia en Tesalónica nos muestra, es una buena imagen de ver cómo se ve una iglesia sana que espera la venida de Cristo. I know your pastor, Pastor Roberto, wants nothing more than to see you evangelize Glen Burnie, Maryland. Dice él de que él cree de que mi mayor anhelo es ver que nosotros evangelicemos hermanos Glen Burnie y todo Maryland.
I'm going to tell you right now, I predicted this a while ago, you're going to have so many people here eventually, you're going to have 2 services. Él cree de que primero Dios algún día podamos hasta tener 2 servicios nosotros aquí, hermanos. It's going to happen. Él cree que va a ocurrir. It's going to happen. Because you're being faithful to the Lord. You're praying constantly, diligently, fervently. Tenemos que ser fieles al Señor y estar orando constantemente, diligentemente, hermanos, buscando ser fiel a Él. And God hears your prayers. He hears your cries. Y Dios escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestro clamor. And you're going to evangelize this community for Jesus Christ. Y vamos a evangelizar esta comunidad para nuestro Señor Jesucristo. This community is lost and in need of a Savior. Esta comunidad está perdida, hermanos, y en necesidad de un Salvador. And you have what they need. Y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Jesus Christ. Al Señor Jesucristo. As your Lord and your Savior. Como nuestro Señor y nuestro Salvador. So I want to encourage you to rise up and follow your pastor as he leads you. Él nos anima, ¿verdad? Que nos levantemos, hermanos, y que me sigan a mí, pero yo también tengo que seguir a Jesús, ¿verdad? Todos lo sigamos a Él. Because he has a heart for the lost. Bueno, hermanos, y anhelamos tener un corazón por los perdidos, ¿verdad? And he wants to see all of you have that same heart. Y yo quiero que todos tengamos ese corazón de anhelo, de compasión por las almas. You have the same Holy Spirit in you that he has in him, and the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en mí y está en ustedes, hermanos. Está en todos nosotros. You have a consuming fire burning on the inside of you. Debemos de tener un fuego, ¿verdad? Que arde, que nos consume en nuestro corazón. And the Holy Spirit will equip you to go and make disciples. El Espíritu Santo nos va a levantar, ¿verdad? Y nos va a equipar para ir y hacer discípulos. So I want to ask you a question. Les voy a hacer una pregunta. Who are you discipling right now? ¿Quién está discipulando a usted, hermanos? ¿Tiene una persona que usted está discipulando, enseñándole la palabra? Your pastor is discipling you so you can disciple others. Yo tomo tiempo en discipularlos a ustedes para que ustedes también puedan ir y discipular a otros, ¿verdad, hermanos? Pray to God who you can disciple. Oren a Dios para quienes ustedes puedan discipular. And I guarantee you, he will give you somebody to disciple. Y yo le garantizo de que Él va a poner personas en su corazón y en su camino para que ustedes puedan discipular. Just pray and watch what God does. Solo ore y mire lo que Dios va a hacer en usted. He will give you that divine appointment to share the gospel. Él nos dará una cita divina donde vamos a encontrar a alguien para poder compartirles el evangelio. And he will give you the courage to say the words. El Señor le va a dar el denuedo, la valentía para decir las palabras correctas. God will loose your tongue to speak the truth in love to someone that needs Jesus El Christ. Señor va a desatar su lengua, dice Él, para que pueda predicar la palabra de Dios y decir la verdad del evangelio. One person, you, can make a difference for all eternity. Usted puede hacer la diferencia en la vida de una persona para toda la eternidad. As the song says, you can be a history maker. Como dice esa alabanza, usted puede ser una persona de que haga historia. And when you get to heaven, you're going to have people come to you and say, thank you. Un día cuando lleguemos al cielo, alguien se nos va a acercar posiblemente y nos va a decir gracias. Because we don't always see the fruit of our labor. Porque quizás en esta vida no veremos el fruto completo de nuestro trabajo. Our job is to plant the seed, Nuestro trabajo es plantar la semilla del evangelio and God takes care of the increase. y Dios es el que da el crecimiento. And somebody's going to come up to you in heaven and say, I'm here because of you. Y alguien se va a acercar en el cielo a usted y le va a decir, yo estoy aquí porque tú me compartiste el evangelio. Because you shared the gospel. Porque tú compartiste el evangelio conmigo. Because you gave me a copy of God's word. Porque me diste un ejemplar de la escritura en mi mano. Because you directed me to heaven. Porque tú me dirigiste hacia el cielo. So don't sleep. The church needs to wake up. No durmamos, la iglesia necesita despertar. And let the world know who Jesus is. Y debemos hacerle saber al mundo quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And watch to see what God does through you. Y debemos solo estar expectantes y ver todo lo que Dios hará por medio de nosotros. God will use you in a mighty way if you're a willing vessel.
Dios nos usará de una manera extraordinaria si somos un instrumento que está rendido a sus manos, ¿verdad? Que queremos que Dios nos use. So let's join together, Northglenn Community Church and Grace Community Church, and reach this community for Jesus Christ. Dice que ambas iglesias debemos unirnos, hermanos, para alcanzar esta comunidad para Cristo. Let's give God the glory. Démosle a Dios un aplauso y a Él sea la gloria. Marvin, you want to close in prayer, you said? Oh, Okay, yeah, I can Oh, he wanted- take some okay. time. Yeah, thank you. Okay, bueno, demos un aplauso al Señor, hermanos, por ese mensaje. thank you all for letting me have the privilege of preaching God's word. Gracias, dice, por haberle dado el privilegio de predicar hoy la palabra. And thank you for coming to share with us too. You're welcome. Y gracias a Él por predicarnos, ¿verdad? All right. Ok, quiere que cerremos en oración, hermanos. Entonces vamos a hacer una oración por este sermón. Dar gracias a Dios. Si gusta ahí como está, incline su rostro y vamos a dar gracias al Señor por esta predicación. Padre, damos gracias, Señor, por esta palabra que usted nos ha dado esta tarde, Señor. Y ayúdanos, Señor, a alcanzar nuestra comunidad.